Hola, bienvenidos a Entre Semana, donde vemos temas relevantes a la luz de la palabra de Dios. Abriendo nuestra serie, El amplio espectro de la cristiandad, conversaremos sobre la Iglesia de los Santos de los Últimos Días, más conocidos como los mormones. ¿Son cristianos los mormones? ¿Ellos se consideran a sí mismos como cristianos? ¿Cuáles son sus enseñanzas principales? ¿Qué creen sobre Jesús? Estas y otras preguntas las estaremos abordando junto a Alex y a Marcelo aquí en Entre Semana. Marcelo, a ver, si yo te hablara de un pueblo que anda por México buscando dónde establecer su civilización y lo hacen al lado de un lago, ¿de quién estoy hablando? No sé, instrúyeme. A ver, algunos dirán... No sé, llegaron los españoles, los aztecas, no, chichimecas, alguno de los pueblos. No, yo te estoy hablando de los santos del último día, los mormones. Wow, así llegaron, cuéntame. No sé. En 1845, creo, 40, ellos estaban viniendo desde Missouri, donde habían sido echados, su profeta asesinado, y ellos hicieron el viaje a México, específicamente Utah. Claro, que antes era en México. Que antes era parte de México. Se salieron de Estados Unidos, dijeron, esto no es el lugar para nosotros, y vamos a México. Wow. Y ahí es donde establecieron el centro en el lago de Salt Lake. Salt Lake City. ¿Tiene una traducción? No, así no. En español. Sí, sería así. No se conoce de otra manera. Sí, y ahí... Y sigue siendo eso el centro de la fe mormona, donde tienen su templo, donde salen todos los misioneros, donde hay... Qué loco. Qué fue interesante forma de explicar el origen. Siempre hay una conexión con México. Sí, ¿no? Siempre, de alguna manera. En la historia siempre hay una conexión con México. Algo y ahí. Bueno, hoy... Empezamos la semana pasada con una introducción a esta nueva serie del El amplio espectro de la cristiandad, donde dijimos, bueno, entendemos quiénes son cristianos, los que creen en Jesús como su único Salvador, los que tienen el concepto de que la Biblia es la palabra de Dios, inspirada por Dios, pero uno va a las estadísticas oficiales, como vimos la semana pasada, y es como que dentro de otros grupos cristianos, y hay un montón de grupos que uno dice, bueno, pero ¿son cristianos o no son cristianos? Por eso hicimos la diferencia, ¿no? La semana pasada entre cristianos y cristiandad. Correcto. ¿No? Y definíamos cristiandad como ese espectro muy amplio de personas que sí hablan de Jesús, pero no tienen el concepto bíblico que tienen los grupos cristianos, ¿no? Por eso empezamos a hablar hoy de los mormones, que fueron lo que citaste. Y los mormones, ellos no se llaman mormones, se llaman la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Entonces, si alguien merece el título de parte de cristiandad, es la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, también conocido como los mormones. Ahora, ¿por qué se llaman mormones? Se llaman mormones por el libro de Mormón. ¿Cómo se llama? Moroni. El ángel Moroni. Moroni. Que se le apareció a Joseph Smith en su casa en Nueva York y le dio una revelación. Es interesante todo este tema, y es una de las cosas que tiene mucho que ver con la historia, y vamos a estar hablando un poco acerca de la historia de los mormones, porque eso va respondiendo también a algunas preguntas, porque muchas veces una persona va a un templo mormón, bueno, es que ellos también tienen otras cosas, o sea, se juntan y después también tienen sus templos, pero los templos son pocos. Hay algunos en diferentes partes del mundo. Bueno, aparte de eso tenemos acá cerca un lugar donde se juntan, ¿no? Que está muy bueno. Que es una iglesia. Una iglesia mormona, pues. Creo que es interesante como punto de partida, pensando en las personas que nos escuchen y dicen, oye, yo jamás iría a una iglesia mormona, o sea, ¿para qué hablan de esto? Pero hay muchos cristianos que de repente miran y dicen, bueno, pero ellos seguramente son cristianos. De Jesucristo. Claro, o yo tengo un amigo que es mormón y cree lo mismo que yo. Y súper buena onda. ¿Viste? Y nos llevamos bien y es como que somos todos y debajo del arco iris de Dios vamos todos. Tengo la página oficial aquí abierta de la churchofjesuschrist.org.
¿ok? Pero mira, en cuanto a cristianismo, pensando ahí como punto de partida y después ya nos metemos en historia para decir cómo ellos dicen, sí, somos cristianos, pero, mira, dice... Sí. Aunque los miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días no tienen ningún deseo de comprometer la singularidad de la Iglesia restaurada de Jesucristo, o sea, ellos ya están hablando de como que aquí nosotros, allá ustedes, dice, desean trabajar junto con otros cristianos y con personas de todas las confesiones para reconocer y remediar muchos de los problemas morales y familiares que afronta la sociedad. El diálogo entre los cristianos es más fecundo gracias a las aportaciones de los santos de los últimos días. No existe ninguna buena razón para que las religiones cristianas se aíslen unas de otras, siendo que nunca antes ha sido más apremiante la necesidad de unirse para proclamar la divinidad y las enseñanzas de Jesucristo. Mira, qué sugerente. O sea, es como, mira, nosotros no tenemos o sea, no vamos a comprometer que la restauración de la iglesia, porque ¿cómo resumirías en un concepto, para alguien que no tiene idea de mormones, qué es la esencia del mormonismo? ¿Quiénes son ellos? Ellos se autodeclaran la iglesia restaurada, ¿correcto? Sí. O sea, todos los demás son espurias, todas las demás están contaminadas, todas las demás, nosotros somos la iglesia restaurada por eso se llama la iglesia de los santos de los últimos días, ¿no? Claro. Ese sería como en esencia. Recontraformadores. Ajá. O sea, está la reforma y la recontraforma. Sí, de alguna manera un poco, ese es el espíritu que tienen además, hombre. El lenguaje es interesante porque dicen, lo que queremos hacer es proclamar la deidad de Jesucristo. ¿Y cómo termina? La divinidad de Jesús y las enseñanzas de Jesucristo. Para proclamar la divinidad y las enseñanzas de Jesús. Nosotros también queremos sostener la divinidad de Jesús y sus enseñanzas. Excelente. Entonces vamos a juntarnos, Sí. Y tú vas a una iglesia mormona. Perfecto, qué bueno, porque ellos también hablan de la divinidad de Jesús y de sus enseñanzas. Eso es lo que queremos. Entonces, ¿cuál es el problema? Bueno, el problema es que cuando empiezas a indagar, te vas dando cuenta de que la historia que cuentan la Iglesia de Jesucristo, los santos de los últimos días, no necesariamente tiene que ver con esa misma idea, esa misma fe que tienen los que llaman, o sea, los que nosotros habíamos definido, ¿no? Como cristianos, ¿no? Cristiandad. Y perdón, solamente... Te lo había comentado, creo, la semana pasada. En YouTube, el otro día, buscando unas cosas, me apareció publicidad. Y, hola, somos los misioneros. Mi nombre es tal. Y venimos y así como muy, muy ameno, muy chistoso. Y dije, ¿quiénes son? Y era una publicidad de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días. Y te vamos a ver y algo así, pero muy, muy sugerente, muy, muy juvenil inclusive. Y era como, hola, somos... Y se reían y hacían como chistes. Y me llamó mucho la atención porque quizás cuántos dicen, oye, pero en realidad no dice nada que... muy diferente a lo mejor a lo que yo creo. Claro, es la superficie. Por eso queremos rascar y poner sobre la mesa por qué los mormones no son cristianos y que deberían estar catalogados, o sea, cristiandad en el sentido de que, claro, como hablan de Jesús, no es que ni... Y Jesús es un personaje central en su fe. Narrativa, claro. Bueno, hablemos un poquito de historia. ¿Cómo empieza? Bueno, ok. Primero es importante reconocer de que mormonismo es una fe particularmente americano. Americano y específicamente... Es el regalo de Estados Unidos al mundo. Y sí, es muy interesante. Sí. Bueno, porque ellos, los mormones también creen acerca de, que dicen que la Constitución de Estados Unidos es un artículo, un escrito inspirado por Dios. Todo lo que sucede en la leyenda mormona sucede alrededor de Estados Unidos. Te explico primero. Sucede que un hombre llamado Joseph Smith vive en Nueva York. Y hay mucho fervor eclesiástico, hay muchos movimientos, están los Shakers y los Quakers, están un montón de diferentes cosas que andan saliendo de ese lado de Estados Unidos. Y
este hombre, que era una persona que iba, él buscaba supuestamente de manera mágica tesoro perdido, Sí. agua, era un tipo místico. Y él, según cuando tenía creo que 16, 17 años, va a un bosque y recibe una revelación de dos personajes de luz o sea, dice, y aquí estoy leyendo Joseph Smith, Historia, capítulo 1, en la Perla de Gran Precio. Que uno de sus libros. Va a estar el link, ¿no? Sí. Y revisen los links, por favor. Sí. Si ves la descripción de este episodio, queremos tener mucha información para que tú lo puedas ver. Y estos son sus propios escritos. Estos son cosas que ellos mantienen como escritura, como algo inspirado por Dios. Buscamos, para los episodios que vamos a tener en esta serie, buscamos información en sus sitios oficiales, cosa de que no sea, claro, lo buscaste de los que los desprestigian. No, vamos a tomar lo que ellos dicen para contrastarlo con lo que la escritura dice. Bueno, correcto. Bueno, entonces, Perla de Gran Precio, Historia, Joseph Smith, capítulo 1, versículo 18, ellos tienen un capítulo de versículo también, dice, había sido mi objeto recurrir al Señor para saber cuál de todas las sectas era verdadera, a fin de saber cuál unirme. Esto es Joseph Smith narrando. Dice, por tanto, luego que me hube recobrado lo suficiente para poder hablar, pregunté a los dos personajes que estaban en la luz arriba de mí. Estos dos personajes es Elohim y Jesús. Después vamos a hablar acerca de esa diferencia. Dice que los personajes me dijeron que cuál de todas las sectas... perdón, me perdí. Por tanto, luego de que me hube recordado lo suficiente, pregunté a los personajes que estaban en la luz cuál de todas las sectas era la verdadera, porque hasta ese momento nunca se me había ocurrido pensar que todos estuvieran en error y a cuál debía unirme. Entonces Joseph Smith está diciendo, oye, hay un montón de sectas, hay un montón de denominaciones, hay un montón de... están los metodistas, están los protestantes, están los Shakers y los Quakers. ¿A cuál me uno? Pregunta a Elohim y a Jesús. Y dice, versículo 19, se me contestó que no debía unirme a ninguna, porque todos estaban en error. Y el personaje que me habló dijo que todos sus credos eran una abominación a su vista, que todos aquellos profesores se habían pervertido, que con sus labios me honran, pero su corazón está lejos de mí, enseñan como doctrinas los mandamientos de los hombres, teniendo apariencia de piedad, mas negando el poder de ella. De nuevo me mandó que no me uniera a ninguna de ellas y muchas otras cosas me dijo que no puedo escribir en esta ocasión. Entonces, gracias. Fin del comunicado. La visión que comienza la fe mormona comienza alejándose de toda la fe cristiana. Bueno, podemos parar ahí, porque sí, uno diría, sí, estos mormones y todo, pero uno tiene que, al estudiar este tipo de cosas y al conversar sobre estos temas, siempre tener una mirada crítica hacia uno mismo y decir, ¿cuánto espíritu sectario? O sea, el espíritu sectario soy el único dueño de la verdad, todos los cristianos están equivocados, yo soy el único que creo el verdadero evangelio, terminó en esta deformación. O sea, no es que de la noche a la mañana Smith dijo, a ver, ¿qué me invento? No, en una búsqueda mal direccionada, evidentemente con un corazón súper desvirtuado y desenfocado, terminó en una secta. Esa sería la historia corta, esa es la versión súper corta. Pero qué interesante el punto de partida. Y cuánto de ese espíritu sectario no sigue estando muchas veces en iglesias cristianas donde se autoproclaman dueños de la verdad, donde dicen, no, pero somos los únicos que hemos... No sé, y como que tienen casi la misión de purificar al resto de las iglesias. Qué loco. ¿Cómo termina esto? Bueno, esto partió en 1838, más o menos, si no me equivoco, tengo el dato. Creo que sí. Sí, acá está. 1838, después de, ¿cuántos años? Casi 200 años, un poquito más de 200 años, es el mormonismo la religión de más rápido crecimiento en la mitad de los Estados Unidos. Entonces, sí, bueno, él recibe la visión en 1820. Aquí y el inicio es... Y bueno, después él empieza tiene la visión. Después, en su casa, tiene otra visión donde le aparece el ángel Moroni. Y ahí es donde viene todo el tema. El ángel Moroni no aparece en la escritura. No. Él dice que este ángel
continúa con esa idea de que todos están corrompidos y él viene a complementar esas partes corrompidas de la escritura. Entonces le indica a Joseph Smith a buscar un tesoro. Acuérdate que eso era, él se dedicaba a eso, a buscar tesoro. Entonces dice que encuentre en una colina unas tablas de oro que iba a describir y decir la historia perdida que todos habían ignorado. Entonces él va y encuentra estas tablas de oro. Según él, están escritos en un lenguaje egipcio. Y él encuentra también el Umim y Tumim, que eran dos piedras... no quiero decir mágicas, pero misteriosas, que aparecen en el Antiguo Testamento, de hecho, pero que Dios usaba para revelar su voluntad a los israelitas. Pero según Joseph Smith, él encuentra también las piedras. Y con las piedras, porque como él no hablaba egipcio, él traduce estas tablas de oro. Y son los libros que tenemos como el fundamento. Correcto. Ese es el libro de Mormón. Ajá. Entonces... Perdón. El libro del Mormón, cito solamente Segunda de Nefi 29:6. Dice, necio, tú que dices una Biblia, tenemos una Biblia y no necesitamos otra Biblia. O sea, el libro del Mormón en Segunda de Nefi, capítulo 29, verso 6, está diciendo que es necio decir que solo es la Biblia. Por eso acá está. O sea, hay una autoexaltación de que, por eso, qué necio pensar que solamente hay uno. Entonces acá hay otro más. Y ese es el punto de partida para agregar más. Sí. Bueno, el libro de Mormón, traducido en estas tablas, que por cierto solamente 15 personas vieron que existieron esas tablas y después lo tuvo que regresar Joseph Smith al ángel Moroni. Después que no tenemos ningún documento de tablas. No hay tampoco copias de las tablas de las tablas. Exactamente saben, entre comillas saben, en qué colina se encontró, pero una cosa que no sabía, cada año los mormones sobre esa colina hacen una obra. Mira. Increíble, hablando acerca de la historia que se encuentra en el libro de Mormón. Ahora, ¿cuál es la historia en el libro de Mormón? En el libro de Mormón la historia cuenta de que habían en el tiempo de... Aquí nos metemos en un montón de cosas. En el tiempo de la reconstrucción babilónica, tiempo de Nehemías, habían 2 tribus más. Y ahí empieza con el tema de tribu. Porque eran, según ellos, 14 tribus y uno era... Por las dos mitades, las Nefi, que se separaron en... No, Nefi. No, pero Nefi era la persona. Eran los... La mitad de Manasés, ¿no era? Algo así. Sí, toman de ahí. Sí. Entonces, estaban dos tribus que ellos se van de Jerusalén y viajan a las Américas. Y ellos son los que nosotros conoceríamos como los nativos americanos. Y eran realmente 2 tribus de Israel peleándose. Y se peleaban. Y las tablas de oro fue el escrito de una de esas tribus. Cuando Jesús muere, y en esos 3 días, según los mormones, Jesús viaja a las Américas en su cuerpo espiritual y predica a estas tribus. A estas tribus que venían a ser las que mantuvieron la pureza. Correcto. Del mensaje, porque una de las cosas que ellos hablan es eso. Creo que uno de los presidentes en algún momento del mormonismo dijo, bueno, es que los llamamos los santos de los últimos días porque antes eran los santos de los días pasados y ahora somos de los últimos y listo, punto, se acabó. Correcto. Y no hay más. Sí. Entonces ellos estaban convencidos que estaban viviendo los últimos días. Y bueno, Jesús se les aparece. Y entonces por eso todo tiene un sabor muy americano esta religión. Bueno, termina el libro de Mormón. Él tiene un libro, Joseph Smith. Entonces empieza a hablar acerca del libro de Mormón, empieza a convertir gente a su nueva religión, que está diciendo que todas las otras religiones son malas, incorrectas, están corrompidas, pero él viene con la verdadera historia. Pero ojo, la verdadera historia no aparte, sino somos la verdadera. O sea, correcto.
nosotros somos los únicos que no nos fuimos contaminados, porque ellos hablan mucho de que desde el punto de vista de la historia de la iglesia, la influencia griega, después romana y toda la parte de la iglesia imperial fue contaminada, pero a través de estas tribus y que Jesús vino a las Américas en ese tiempo, se preservó de manera mágica. Entonces somos... Es casi un mensaje de restauración purificadora. Sí, ¿no? Claro. Esa es la génesis del mensaje de Smith. Sí, y bueno, entonces empieza a acumular seguidores, se va a Ohio y comienza una nueva ciudad, básicamente. Y se empieza a meter en problemas con la gente alrededor porque hay conflictos. El gobernador de Ohio les hace una orden de exterminación. Creo que es la única orden en la historia de Estados Unidos. Mira. Orden de exterminación para los mormones. Matan a un montón de gente, hay conflictos. Y ahí es cuando empiezan a huir, que fue el inicio de de ahí se van a Illinois. Illinois están ahí por un tiempo y después se van a Missouri. En Missouri llegan, Joseph Smith ya le empieza a ir muy bien. Y compra como, creo que 18,000 acres, no sé cuántos serían hectáreas, y comienza su propia ciudad. Primero en Missouri se mete en una ciudad llamada Independence, Missouri. Y él le llega una revelación de que el jardín del Edén estaba ahí. Y ellos iban a reconstruir Sion. Wow. Entonces, para ellos, Sion era en Missouri. Les echan. Entonces, ellos compran y construyen una nueva ciudad llamada Nauvoo. Entonces, Nauvoo era como que, sí, aquí los santos de los últimos días van a empezar y empiezan a crecer y eran muchos, eran miles. Llegó un momento donde eran como 12,000, 15,000 personas en esta ciudad. Era más o menos el mismo tamaño de Chicago en ese tiempo. Claro, estamos hablando de 1850, por ahí. Correcto. Bueno, se meten en un lío porque cada vez que una persona dice, bueno, vamos a hacer una pequeña comunidad y todos vamos a estar jalando parejo. Bueno, uno de las personas que tenía una imprenta publica algo acerca de Joseph Smith. Joseph Smith empezó a tener revelaciones acerca de matrimonio plural, de tener muchas esposas. Su primera esposa no le gustó mucho la idea, pero ¿qué va a hacer si Dios le está hablando? Entonces, Joseph Smith se declara admiral general del ejército de Nauvoo. Empieza juez. Era un mini dictador dentro de esa ciudad. Eso te iba a decir. Además, creo que hay algo muy interesante en este espíritu sectario que termina siendo también centrado al final en la persona. Somos los únicos que tenemos la verdad y el hombre fuerte. Y el hombre fuerte, ¿no? sí. Totalmente. Entonces, este hombre que tenía una imprenta sacó su única publicación donde expuso todo lo que estaba haciendo Joseph Smith. Bueno, fue todo un boom y a Joseph Smith no le gustó. Entonces, lo que hizo era que unió un par de personas para meterse a la imprenta y quemarlo y destruirlo. Bueno, eso para Estados Unidos, especialmente en aquel entonces, donde uno de los puntos centrales de la Constitución es la libertad de expresión. O sea, tú no puedes destruir una imprenta porque no te gustó lo que estaban diciendo. Eso no se hace. Entonces le meten en la cárcel a Joseph Smith. Estando en la cárcel, ahí es cuando llega personas para atacarle. Y ellos, básicamente matan a Joseph Smith. Él se cae de un segundo piso y muere. Bueno, entonces ahora, ¿qué van a hacer? Están siendo echados. Y una vez más, este pueblo, sí era cierto, era un pueblo perseguido porque nadie les quería, pero ellos iban de éxodo en éxodo. Entonces eso fue forjando también una cierta identidad. Y ahí con su líder, Brigham Young, que era el segundo Era el segundo que de hecho la Universidad Mormona tiene el nombre de él, BYU, si no me equivoco. que es Brigham Young University. Ellos van y hacen el viaje a México. Ok. Ese fue el inicio de... Correcto. Terrible el viaje, muchos se murieron, salieron tarde, otros no tenían suficientes. Horrible, pero para ellos fue un éxodo. Fue llegar a la tierra prometida. Casi como que están reviviendo la historia de Israel. Correcto. Y eso es muy interesante porque al final, fíjate, el mismo espíritu sectario inicial, más el hombre fuerte, y más creer que al final como que la historia de la Biblia es mi historia. Sí. Y yo la voy a volver a vivir y Exacto. somos como...
Qué interesante ir haciendo o sea, ¿a dónde voy? De que lamentablemente ese espíritu no se sigue repitiendo. No, Ojo, totalmente. ¿no? Vemos después de 200 años cómo terminó tan distorsionado, pero muy interesante cómo empezaron esas tendencias a manifestarse en lo que vemos ahí. Y Joseph Smith, él estaba muy conectado con cosas del Antiguo Testamento. Él no hace iglesias, hace templos. Hay un montón de cosas donde andan haciendo mucha mezcolanza. A ver, quiero llegar al punto de esta historia y después hablamos un poco de doctrina. Brigham Young trae un montón de personas. Curiosamente, la esposa, la viuda de Joseph Smith dice, no, yo no voy con ustedes. Y se divide también los mormones. Ya están los santos de los últimos días y los santos reorganizados de los últimos días, que era... Pero entonces, o sea, desde el comienzo habían líos. Entonces, Brigham Young llega a Salt Lake City y empieza a reconstruir su nueva ciudad, empieza a hacer una cierta civilización. Bueno, ¿qué es lo que empieza a suceder? Hay personas que van hacia el oeste, ¿no? California, hay personas que están cruzando a Oregon, muchas personas de Estados Unidos están yendo hacia el oeste y cruzan por Salt Lake City, algunos. Técnicamente estaban entrando a México y después siguiendo de paso. En el 4 de septiembre no tengo el año, pero sé que fue el 4 de septiembre. 1800, creo que 46. Están pasando un grupo creo que eran metodistas. Y estaban yendo también cruzando de paso. La masacre de Mountain Meadow, sí. Sí. Y hicieron una película, si lo quieres ver, se llama September Dawn. Muy interesante. La película, pero se trata de un masacre. Ellos todavía estaban muy molestos, muy enojados por cómo habían sido tratados. Entonces, cuando cruza este grupo de personas, los mormones se visten de nativos americanos y atacan a este pueblo. Incluso pagan, creo que una tribu para que les moleste. Y terminan, es un masacre. O sea, mataron un montón de personas. Y mientras que está sucediendo todo esto, la pregunta era si Brigham Young estaba a cargo, si él mandó a matarles. Bueno, justamente creo que el próximo año o 2 años después es la guerra mexicana-americana. Y cuando toman esos territorios, ahora Utah se encuentra dentro de Estados Unidos, una vez más. Ellos habían salido de Estados Unidos. Y ahora son parte de Estados Unidos de vuelta. De Estados Unidos. Pero Brigham Young hace un acuerdo. Dice, bueno, soy parte de Estados Unidos, pero este nuevo territorio llamado Utah, yo lo voy a gobernar. ¿Tú sabes quién fue el primer gobernador de Utah? Brigham Young. Claro. Entonces, hay una mezcolanza de política, historia, narrativa dentro de esta nueva religión, porque es una nueva religión. Sí se llama la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, pero en su fundamento no tiene nada que ver con la fe cristiana. Sí, no es que, bueno, hay una línea. En algún momento en la iglesia estudiamos, ¿no? La historia de la iglesia, donde sí hubo bastantes distorsiones y deformaciones, pero no es complejo tratar de identificar cierta línea, ¿no? Pero acá estamos hablando de otra historia. Aquí no es bueno, salió un grupo de aquí, no. Este es un tipo loco que empezó, claro, con un espíritu muy de análisis antropológico y religioso aún, ¿no? Pero este es otro mundo, o sea, es otro tema, y creo que fue bueno haber hecho este énfasis en toda la historia mormona, porque esa es la que no se cuenta. Esa es la que uno dice, no, somos la Iglesia de Jesucristo y los santos, creen en Jesús, y qué bueno, y se supone que como uno que asume que serán una iglesia cristiana más. No, esta es una religión que tiene 200 años y que es un producto hecho 100% en Estados Unidos. Sí. Made in America. Así como buscas en el supermercado, si está hecho en Estados Unidos está buenísimo. Bueno, está hecho en Estados Unidos, pero no está tan bueno. ¿Por qué? Porque ahora nos metemos un poco en sus enseñanzas. Sí. ¿No? Mira, los mormones tienen
4 escritos que ellos determinan que son inspirados por Dios. Uno es la Biblia, Sí. Versión King James. Versión King James, y ahora han hecho como una mezcla, pero sigue siendo King James. ¿Ok? Sí. El libro de Mormón. Sí. Que dice, ¿para qué? O sea, qué necio decir que hay una sola. Correcto. Aunque, paréntesis, el libro de Mormón tiene copias textuales de la King James. En el libro de Isaías hay capítulos tal cual. Sí, es libro increíble. de Mormón es como si agarraras la Biblia, lo metas en una licuadora y le pones un poco de otras cosas Y listo. Y ahí está tu batido. Porque yo estuve leyendo, en estudiar todos estos temas, estuve metido al libro de Mormón, La Perla de Gran Precio. ¿Leíste el libro de Mormón? Leí el libro de Wow. Mormón. Está bien. Pero bueno, Dios me perdona. El punto es que hay mucho lenguaje Sí, muchísimo. escritural, pero usado para otros Claro. propósitos. Entonces está el libro de Mormón, está la Perla de Gran Precio, que es una colección de escritos de Joseph Revelaciones de Smith, Smith, etcétera. Y después está Doctrinas y Convenios, que es una forma estructurada de explicar ciertas cosas Claro. acerca de la fe Es mormona. como la regulación, el acuerdo de, ¿cómo se llama? El estatuto de la iglesia mormona. Ajá, ¿no? sí, Ok. sí. Pero ellos lo mantienen como algo inspirado por Dios. Sí. Ahora, el tema de inspiración también hace un poco de confusión porque ellos creen que las personas que llevan la presidencia de la iglesia también son inspirados por Dios. Entonces, hay algunos mormones que toman lo que dice el hijo de Joseph Smith, Ajá. el nieto de Joseph Smith, el cuarto que fue nominado en los 1930 como también palabra autoritativa, y hay otros mormones que dicen no necesariamente. Entonces ahí es donde también es difícil saber qué creen específicamente los mormones. Ellos tienen sería un concepto de revelación continua. Continua, Oh. pero también, o sea, como que van decidiendo. Un ejemplo muy específico, una de las cosas que fue saliendo acerca de la fe mormona era que la cosmología de los mormones es muy raro. Por ejemplo, ellos creen que Dios Padre se llama Elohim. Sí. Elohim era un hombre como nosotros. Tenía un cuerpo. Pero y terminó. Él terminó siendo elevado Ajá. a ser Dios. Y ese es el fin de todo mormón, de ser Dios. O ser un Dios. O sea, ellos quieren ser dioses. Entonces, Elohim era uno de esos hombres que se hicieron Dios. Tuvo varios hijos. El primogénito se llamaba Jehová, pero también Jesús. Entonces Jesús, cuando los mormones hablan acerca de la deidad de Jesús y dicen que Jesús y Jehová son iguales, ellos así lo creen. Sí. Pero lo que no creen es que Jesús y el Padre son uno. Claro. Porque para ellos el Padre son dioses es separados. Elohim. Correcto, son dioses separados. Si tú preguntas, ¿el Padre es Dios? Y tú dices, sí. ¿Y Jesús es Dios? Sí. Pero son dioses Son distintos. dioses. Sí, son dioses. Entonces, este Elohim tiene hijos. Uno es Jehová, diagonal Jesús. Otro es Lucifer. Jesús, o sea, según la cosmología mormona, Lucifer es uno de los hijos de Jehová. Aquí lo tengo escrito, dice en la Perla de Gran Precio, Moisés 4.1, dice, yo, Dios el Señor, le hablé a Moisés diciendo, Satanás, a quien tú has mandado en el nombre de mi unigénito, es el mismo que existió desde el principio, vino ante mí diciendo, heme aquí, envíame a mí, seré tu hijo y redimiré a todo el género humano, de modo que no se perderá una sola alma, de seguro yo lo haré, dame pues tu honra. Entonces como que estaban tratando de ver quién va a redimir la tierra, y Satanás dice, yo lo voy a hacer, y lo voy a hacer para mi honra y mi gloria. Dice, pero, versículo 2, he aquí mi hijo amado, que fue mi amado y mi escogido desde el principio, dijo, Padre, hágase tu voluntad y que sea tuya la gloria para siempre. O sea, Pues, como que Jesús, ofrece un plan alternativo. No. Dice, espera. Si quieres, yo lo hago, pero tú te quedas con la gloria. Entonces, dice, pues por motivo de que Satanás se rebeló contra mí y pretendió destruir el albedrío del hombre que yo, Dios el Señor, le había dado, y que también le diera mi propio poder, hice que fuese echado abajo por el poder de mi unigénito, y llegó a ser Satanás, sí, el diablo, el padre de todas las mentiras, para engañar y cegar a los hombres y a llevarlos cautivos según la voluntad de él, a cuantos no querían escuchar mi voz. Entonces,
Esa es la versión mormona de la revelación, o ¿qué? La caída de los Sí. seres espirituales. Los mormones creen que todos antes eran espíritus y van llegando. Si viste la película Disney Soul, eso más o menos, es lo que creen los mormones, que son seres eternos y después toman cuerpo. Bueno, paréntesis. Es idea distorsionada que muchos cristianos siguen creyendo. Sí, desafortunadamente. ¿no? Que estábamos ahí y que, un cuerpo para ti, ven, y después el cuerpo muere para que el alma sea liberada, ¿no? Correcto. Nada nuevo bajo el sol. Sí. El problema es que decían los ángeles que fueron con Jesús, Jehová, ellos son los ángeles. Sí. Los que siguieron a Satanás son los demonios. Los espíritus que, o sea, querían seguir a Jesús o Jehová cuando toman cuerpos son la gente buena, lo que sea. Y los espíritus que no se decidían eran los negros. Mira. Entonces... Da risa, pero la explicación es increíble. ¿Eh? Los de tez negra eran las almas en la eternidad que no se decidían entre el hermano Jesús o el hermano Satanás. Ahora, yo me puse a investigar esto para ver si realmente era lo que ellos creían, porque es muy extraño. Sí. Sucede que era uno de los presidentes de la iglesia que lo dijo. O sea, decía, bueno, sí, el problema con los negros es que ellos tenían rebelión preencarnacional. Okay. Entonces, por esa razón. Y algunos decían que no tenían almas y todo lo demás. Hoy en día, si tú preguntas a un LDS, un santo de los últimos días, acerca de eso, diría, no, es que fue tal persona que lo dijo y la verdad estaba equivocado. Entonces, ese es el problema con la fe mormona. Porque como tienen este concepto de revelación continua. Exacto. No, lo que dijimos antes no, ahora esto vale, pero puede que a lo mejor lo que hoy vale, mañana no. Exacto. Entonces... Pero sus escritos, lo que todos consideran, son esos. Pérdida de gran precio. Pactos y convenios. Doctrinas y convenios. Y el libro de Mormón. Y la Biblia. O sea, pero la Biblia con asterisco, claro, ¿no? Porque ahora tiene muchos errores, según fíjate, ellos. ¿Por qué ponemos a los mormones dentro de la cristiandad? Hablamos de historia para mostrar que esto no es buscar una línea de... No, este es un invento, ya dijimos que es un invento que tiene un poquito más de 200 años. En segundo lugar, tienen un concepto distorsionado de lo que es la revelación, ¿correcto? Tienen un concepto distorsionado de lo que es la Trinidad, por lo tanto tienen un concepto distorsionado de la persona de Jesús. Y es donde ahí decimos, espera. Aquí no estamos hablando de un grupo de cristianos que tiene una postura diferente. Hemos hablado, ¿no? En la iglesia, principios, posturas, preferencias, donde un hijo de Dios, un hermano en Cristo que a lo mejor tiene una postura distinta en cuanto a el retorno de Jesús. Si vuelve antes de un periodo de la tribulación, a la mitad de un periodo de la tribulación, pero cualquier cristiano que toma la Biblia en serio dice Jesús va a volver. No, iba a volver físicamente. ¿Estamos? ¿Cuándo? ¿De qué manera? Hay posturas distintas, pero el retorno de Jesús es un principio. En este caso, los mormones se saltan todos los principios, o sea, ellos tienen otros principios. Sí, y, o sea, Dios no es Dios así como tal, se reconoce en la Escritura. Jesús no es Jesús así como se reconoce en la historia. Por lo tanto, la salvación ha de ser también un concepto totalmente distorsionado de lo que la Escritura dice. Claro, la salvación es por obras. Sí, o sea, la salvación es... ellos dicen, no, Jesús vino a salvarnos, correcto, pero la manera en que tú, entre comillas, aceptas a Jesús es seguir sus principios, es vivir, lo llaman el sacerdocio de todos los hombres. Entonces el sacerdocio significa presentarte ante un templo mormón, es usar calzoncillos especiales, es bautizar a los muertos. Eso es algo muy interesante. 1 Corintios capítulo 15 dice que si Cristo no ha resucitado, entonces ¿para qué bautizamos a los muertos? Eso, y hasta ahí. Sí. Y hay muchas teorías acerca de qué podría ser. Algunos quizás piensan que eran personas que murieron antes de poder ser bautizados, entonces quizás familiares o personas... Porque el bautismo tenía, en la iglesia primitiva, en los primeros creyentes, un valor tan grande que, claro, oye, era no fue un bautizado. Testimonio. Era como la otra cara de la salvación. Correcto. No es que era requisito, pero era como... No existía eso de... Creo en Jesús, pero no me bautizo. Ajá. No, eran inseparables. Y era como que quiero que todos sepan que este hermano, aunque ya murió, o sea,
quiero hacer este acto. Yo reconozco su fe. Ajá, sí. Bueno, el problema con los mormones es que ellos decían, a través de otra revelación, creo que era Joseph Smith mismo, esa revelación, dijo que podían rescatar a los seres queridos que habían muerto por medio del bautismo por los muertos. Sí. Entonces, en los templos mormones hay un bautisterio enorme donde creo que 24/7 están constantemente bautizándose en nombre de algún otro difunto. Entonces, que ellos están salvando, entre comillas, a las personas que ya murieron. Algo muy interesante acerca de los mormones es que los sitios web más importantes de genealogía, Ancestry.com y algunos otros, son mormones, porque a los mormones les interesa muchísimo este tema de la demostrar genealogía. descendencia para decir... Porque es parte de su trabajo evangelístico. Ahora, se metieron en líos cuando empezaron a bautizar a los judíos que murieron en el Holocausto. Los judíos dijeron, oye, gracias, Listo, pero no. hasta aquí. Pero es una parte muy central de su fe. Entonces, esa es la forma en que uno muestra fidelidad a Dios, pero termina siendo obras. La obra completa de Jesucristo no es suficiente. Y o sea, al final, no fue completa para exacto, ellos. Y al final, si podemos hacer una fórmula, todos estos grupos es esto y más. O sea, es la Biblia más estas revelaciones, ¿no? Obra de Cristo más tal cosa. Sí, fe en Jesús más tus obras. O sea, es como que siempre queda corto, ¿no? Y creo que ahí es donde empieza la distorsión y es donde uno tiene que ser capaz de entender que no porque se mencionan o se autodenominan iglesia de Jesús, de Jesucristo, de los santos de los últimos días, o que en una conversación, porque eso es lo otro. O sea, ¿por qué razón crees que un joven mormón dedica, creo que son 2 años que dedican, a ir a otra parte del mundo como misionero? Es un año, ¿no? Es uno. Requerido. Ajá, un año requerido, el otro es voluntario. Y voluntariamente van... o sea, ¿qué razón hay? Sí. La pasión por compartir y te los vas a encontrar, te van a visitar y tú dices, uy, me habló tan lindo y me habló de Jesús y quizás te agarró volando bajo y como que te sacude ciertas cosas. ¿Por qué? Porque uno dice, oye, pero su lenguaje no es un lenguaje que hable en contra de Jesús. Entonces, el espacio... Son buena gente, son muy toman, claro, no fuman. Hacen deporte, su lugar está buenísimo. Entonces, creo que la razón de decir esto es porque uno dice, bueno, ¿y para qué, Alex, Marcelo, que necesito saber de los mormones? Pero yo creo que pasa mucho porque, por eso hablábamos en el episodio anterior, uno va a las estadísticas oficiales y para el gobierno, para el Estado, pertenecemos todos a la misma familia, somos todos cristianos. Ajá. Y creo que ese es un término tan hermoso que se le dio a la iglesia en Antioquía, que tenemos que saber redimirlo y decir a quién se debe aplicar, ¿no? Y no estamos diciendo que nosotros que somos la única... No estamos... Sino que vemos el mismo error donde empezó Smith, ¿no? Que somos los únicos cristianos, somos los únicos que... Quizás tenemos que hacer otra serie, el amplio espectro del cristianismo. Bueno, no estaría mal del otro lado, porque creo... Y a lo mejor no sé si otra serie, pero quizás un bonus track de... Ándale. ¿Cuánto de todo este espíritu sectario no se ha ido o tenemos que saber identificarlo para no terminar inventando algo nuevo como lo terminó Smith, ¿no? Y quiero enfatizar algo que dijimos la semana pasada, pero o sea, en cuanto a los mormones, hay mormones o sea, que de corazón quieren saber la verdad. Hay mormones incluso que quizás han llegado a una conclusión diferente a lo que es la fe oficial y han aceptado a Jesucristo como su Salvador y aceptan la obra completa de Jesucristo. Reconocen su deidad, reconocen su persona, así como lo dice en la Biblia, porque ellos tienen la Biblia. Sí, no es que no la tienen. O sea, ellos tienen comentarios, tienen un montón de cosas que le dicen qué pensar, pero o sea, supuestamente una de sus escritos que toman como autoritativas es la Biblia. Tienen Biblia y media, porque tienen la Biblia y el libro mormón es la mitad. Es Biblia, pero mezclada. O sea, de alguna manera diríamos están expuestos. Correcto. ¿No? Entonces,
estoy diciendo con esto de que todos los mormones son infieles, van a ir al infierno. No estás diciendo eso, no. ni tampoco estás diciendo que todos los mormones son salvos. Correcto. No, porque sí, hemos sido muy distorsionados por tomar una frase fuera de contexto. Entonces, aclaramos. Lo que sí digo es que un mormón salvo es un mal mormón. Sí. O sea, una persona que ha encontrado a Jesucristo, así como lo describe en la Biblia, sin todas estas cosas agregadas, va a ser un mal mormón. Porque está rechazando el más. Claro. ¿no? Biblia más, salvación más. Bueno, para explicarlo de otra manera, por si no se entendió, soy el tengo el otro libro de Alex, ¿ok? Tú hablas gringo, yo hablo chileno. No, es que lo que pasa es que puede ser muy distorsionado. Ay, pero te están diciendo... No, a ver, esperen. Lo peor que podemos creer es que, no, como nosotros somos dueños de la verdad, los que vienen a nuestra iglesia son los únicos salvos. Primer error. Segundo error, pensar que Dios no tiene pueblo en todo lugar donde Él se pueda revelar. Partamos de la base de que los cielos cuentan la gloria de Dios, de que su eterno poder y deidad se revelan a través de la creación. Y como estos grupos son grupos que están como por eso hablamos de cristiandad, porque como tienen la Biblia más otras cosas, lo explico en estos términos por si no se entendió recién. Oye, leyendo la Biblia, me doy cuenta que la Biblia dice otra cosa y el libro del Mormón, pero espérame, acá está hablando de esto, acá está hablando de esto. Entonces, puede llegar una persona que está en una iglesia mormona con una búsqueda genuina, llegar a entender que Jesús es su único Salvador y que por la obra de gracia de Él y recibida por fe puede tener la seguridad de ser un hijo de Dios. Claro que es posible, pero, como dijiste tú, va a ser un mal mormón porque va a decir, entonces, esto no va. Uh-huh. Oye, esto de obras tampoco va. Oye, esta idea de que son 3 dioses no va. Esto de... Empieza a leer, termina inevitablemente, tarde o temprano, saliendo. O siendo un mal mormón, uh-huh. O siendo o echado, o saliendo voluntariamente, o expulsado porque empieza a decir, oye, esto no cuadra con lo que he aprendido. Entonces, en ese sentido, creo, va el comentario, ¿no? De alguna forma, es importante distinguir, porque como son grupos que tienen la Biblia abierta, pero siempre es un más. Es la Biblia más esto. Es Jesús, sí, pero más esto. Es fe, pero más esto. ¿Dónde termina esta distorsión? Pero como hay de alguna manera cierta exposición a la verdad, puede y es posible, ¿no? Y uno lo ve aún en el relato de la Escritura, en los lugares donde uno menos podría haber pensado, hubo gente que terminó creyendo en Dios. Entonces, si uno lo mira para atrás, ¿por qué no pensar que puede haber personas que puedan buscar de forma genuina y sincera y puedan ser abiertos sus ojos? ¿No? Porque tampoco es que la búsqueda genuina es sinónimo de salvación, pero es el punto de inicio, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, si llegan a aparecer a tu casa, ¿qué harías? Hola. Hola, ¿qué tal? Soy misionero. Pues invítales a tomar un café y pregúntale, oye, ¿qué onda con Doctrinas y Convenios, capítulo 93, versículo 19 al 29? Bueno, por cierto, tenemos todas las notas ahí. Sí. Y queremos justamente para eso, uh-huh. Tener cosas donde hablamos y mencionamos las diferencias en sus propias escrituras. Porque, claro, uno puede googlear y encontrar un montón de videos. Bueno, de hecho, tú vas a poner en las notas un video que se llama... Los fabricantes de dioses. Los fabricantes de Dios. Es viejito. Sí, es viejito. Está inspirado en un libro que tiene que ver con personas que estuvieron en la alta jerarquía de la iglesia mormona, uh-huh. Y salieron y dijeron, mira, esta es la verdad detrás de... Sí. ¿No? En el documental hay un dibujito animado. Sí. es una matada de risa. Como 8 minutos. Pero habla acerca de qué es lo que creen los mormones. Sí. Yo lo vi hace mucho uh-huh. tiempo. Pero yo siempre pensé que era tan exagerado que no realmente era lo que pensaban. Sí. Pero al estudiar para este episodio, me di cuenta que todo era cierto. Sí. Ahora, ciertas cosas, la iglesia mormona hoy lo rechaza por ese mismo por tema. Por esta idea de revelación continua y que, el quórum de los 12 apóstoles ahora cambió. Exacto. Pero en algún momento lo sostuvieron como fe, como doctrina, sí. De que Jesús estaba casado, uh-huh. de que Adán era Dios, de que había una madre celestial, todas esas cosas. No tenemos tiempo para meternos a todas esas cosas. Las cosas más absurdas que uno puede escuchar uh-huh. han surgido ahí. Sí. Entonces, así que
Bien, creo que la clave aquí es conocer tu Biblia, Sí. entender qué es lo que significa la obra de Jesucristo, por qué es completa, por qué no tengo que agregar algo más, por qué no tengo que agregar algo más a la Biblia. Y cuando tengo eso, yo creo que va a ser más fácil identificar Totalmente. estas esquinas de la cristiandad que no comparten nuestra misma fe, aunque, Así es. como tú dices, el gobierno los pone en el mismo saco. Claro. Así que, bueno, eso es suficiente para hoy. Sí. La semana que viene vamos a estar viendo otro grupo más. Y bueno, ahí lo vamos a Sabe. explorar. Hasta Buenísimo. luego. Gracias. Gracias por acompañarnos en un capítulo más de Entre Semana. Recuerda que puedes seguirnos a través de nuestra página web icv.mx/entresemana y puedes enviarnos tus preguntas a entresemana@icv.mx y en Twitter @entresemanacv. Ayúdanos a difundir este contenido dejándonos tu valoración en tu aplicación de podcast favorita.